Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Regresamos a Varones en Intimidad. Ya estamos charlando con Marco Antonio Moreno, Marco, director jurídico del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en Puebla. A las personas que nos escuchan en Sudamérica les mandamos un abrazo. Sabemos que los horarios no ayudan relativamente, pero sabemos que hay gente que escucha en vivo, en los podcasts, en Venezuela, en Argentina, los compañeros chilenos también, con las compañeras en Uruguay. Te mando saludos, Darío, que seguramente estará escuchando el programa. Y también a compañeros en Europa, ¿no? Algunos en España, en Portugal, ¿no? Hemos tenido noticias ahí muy gratas. Gracias a todas y a todos. Y quienes no haya mencionado uno de estos países, pues hazlo y compártenos qué te parece. Y también, porque hoy estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, y también cuál es la mirada que tienen desde el otro lado, ¿no? Porque a veces creemos que estamos en el piso y que el piso está parejo, pero en México nos encontramos con muchas cosas y en Puebla han sucedido otras más. Sí, en Puebla estamos como las calles, ¿no? O sea, llenas de baches, de nombres. Sí, que por cierto ya se conocen. Algunas en reparación y luego lo reparan y luego lo ponen. Le ponen un parche sí, a los 5 años. La sierra principal. Este es muy buena. Excelente analogía, ya me quedó. Sí, en realidad, hablar de sexualidad es hablar de muchas plataformas y de muchos escenarios. Es el escenario económico, es el escenario político, es el escenario del derecho, es el escenario social y es el escenario ideológico, ¿no? Finalmente, es algo que no está concebido, como dijéramos en México, por no tener otro verbo de la RAE, ¿no? De la Real Academia, no está concebido a coger, ¿no? O sea, no es eso, no es esta situación en donde entendemos que la sexualidad solamente es el hecho de lo penetrativo, además, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta cosa de encontrarnos en hacer el amor y todo este tipo de cosas metafóricas que hemos inventado. O sea, la sexualidad va más allá, ¿no? O sea, tendremos, por ejemplo, que hablar del papel de las empresas, de las farmacias, ¿no? De empresas farmacológicas en la venta de antirretrovirales en los casos de los países que lo compran para tener tratamiento para las personas que viven con VIH, ¿no? Por ejemplo, la empresa del condón es sumamente importante a través de las cuestiones sobre salud sexual precisamente y salud reproductiva, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo en lo político, ¿no? Finalmente, cómo hay grupos que tienen intereses con respecto a que la sexualidad sí esté ligada solamente a la reproducción y que además sea para eso nada más, ¿no? O sea, no hay otro momento de la sexualidad que sea destinado exclusivamente a la reproducción. También, por ejemplo, el asunto del género, ¿no? Que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con cómo nos comportamos, cómo somos hombres, cómo somos mujeres y cómo nada más somos hombres y mujeres, no somos algo más, porque no nos alcanza la cabeza para entender otra construcción, ¿no? Y que a lo mejor, siendo hombres y mujeres, pues no nos estamos entendiendo bien entre géneros y estamos generando violencia. Esa violencia es violencia social. Esa violencia es un problema que hay que erradicar y que proviene también del sistema de género, obviamente atravesado por el sistema del capital, el sistema del dinero, ¿no? que enardece la violencia de género por muchas condiciones, ¿no? Y el sistema de raza, ¿no? Finalmente también es como ¿cuánto tiempo podría durar viva una mujer transexual indígena pobre en este país, ¿no? Y ya si ves una discapacidad por ahí, pues, entonces sí tiene que ver con cuánto vas a vivir, de qué manera vas a vivir y cuál va a ser el desarrollo de la vida. Y es finalmente el concepto sobre el que vamos, el desarrollo de la vida, o sea, qué tan garantizada tenemos este desarrollo, ¿no? Para que sea un buen desarrollo y tu proyecto de vida sea realizable y el componente de la sexualidad y la reproducción están presentes, ¿no? Finalmente este binomio entre sexualidad y reproducción se rompe a través del desarrollo de la ciencia, incluso al punto en donde la reproducción ni siquiera implica un acto sexual, ¿no? Ya tenemos reproducción asistida, por ejemplo, ¿no? Que ese es uno de los temas que el derecho norma actualmente, que es uno de los temas como más en boga últimamente también. Tenemos incluso hasta turismo reproductivo, ¿no? En Cancún hay una empresa tremenda sobre reproducción, pero que también habría que abordar, por ejemplo, porque estamos escogiendo color de ojos, sexo de la persona por nacer, estatura, ¿no? Color de la piel, y etcétera, ¿no? No estamos alcanzando
toda la gama de con cuestiones reproductivas y cuestiones de la sexualidad, porque el derecho se va quedando rezagado, ¿no? Es un derecho que tiene que ir avanzando más rápido y de eso se tratan los derechos sexuales y reproductivos, de ir caminando cada vez más de cerca con este desarrollo tecnológico y científico y poderlo hacer en pro de, digamos, el bien común, ¿no? Porque al estar atravesados por un racismo y por una misoginia, ¿no?, social, pues que siempre queremos chavitos, ¿no?, y los queremos locos azules. Entonces, todo esto hay que revisarlo muy bien, ¿no? O sea, para dónde vamos y cuál es nuestra perspectiva social, ¿no? Finalmente tenemos que hablar de eso porque lo compartimos. Y bueno, también implica reconocer que hay muchas formas de gustarnos, ¿no? Y que esas formas de gustarnos también deben tener un reconocimiento para el acceso a la inserción social, ¿no? Durante mucho tiempo determinados comportamientos sexuales fueron patologizados, ¿no? O sea, también la medicina norma, también genera normas que si bien no son jurídicas, sí son normas que desde los diagnósticos se vuelven obligadas, ¿no? Se vuelven una cosa de que atender, que atacar, porque pues, es la salud, ¿no? Y Diosito doctor ya me dijo que o sea, me salva la vida, pero tengo que ser caso al 100%. Y entonces también contamos con figuras que van construyendo esta normatividad, como efectivamente si los abogados, ¿no? Si el mundo de los juristas, de las juristas, pero también las médicas, los médicos y las psicólogas y los psicólogos, que estaban interveniendo por ahí y dicen quién es el loco, quién está loco, ¿no? Y en algún momento también se generaron conceptos que normaron como los invertidos, ¿no? Como las perversiones y todo ese tipo de situaciones, las disforias que privaron de la libertad de las personas al ser recluidas en centros psiquiátricos de atención. Entonces, sí hay como toda una lógica alrededor de normar la sexualidad y normar la reproducción, pero digamos el derecho tiene una facultad, ¿no? Tiene dos grandes principios. Todo en el universo es derecho, ¿no? Es como una cuestión un poco soberbia, yo lo reconozco, así como, ¿no? Y como los gringos llegaron primero a la luna, pues es la cosa de los gringos, porque no tiempo primero en derecho y una serie de situaciones por ahí que se manejan, ¿no? Pero no escapamos a eso porque tiene además de su lado la fuerza coercitiva y el manejo de la fuerza pública, ¿no? Entonces, hay toda una serie de sistemas alrededor que te obligan a cumplir el derecho, ¿no? Y de ahí se deriva otro principio que pues, a nadie le beneficia el desconocimiento del derecho. Entonces uno puede decir que yo no sabía, ¿no? Porque pues es el derecho, muchas veces no le importa. Entonces es esta cosa de cómo vamos a transformar ese derecho para que no estemos metiendo, privando a las personas de sus libertades, ¿no? Y tratar de generar condiciones de igualdad que es más amplias, que en la sexualidad es muy complejo porque se ha manejado históricamente desde las morales, ¿no? El derecho apenas está entrando, digamos, francamente al tratamiento de estos temas y es muy complejo, ¿no? Que quienes toman decisiones o quienes hacen las leyes o quienes llevan los juicios o quienes lideran los programas y los proyectos de política pública entiendan que hay como ciertos lineamientos, ¿no? Que escapan a su moral, ¿no? Como que vivimos en un estado laico que reconoce no solamente, bueno, cuando hablamos de estado laico hay una confusión, ¿no? No solamente reconoce la diversidad religiosa, ¿no? Sí se ha centrado mucho en ese tema porque sirvió mucho en algún entonces cuando separación iglesia-estado y ese tipo de situaciones en nuestro país, pero en realidad el estado laico es el estado suficiente y bastante para el reconocimiento de todas las formas de ser y de estar, ¿no? No solamente el credo, sino también mis gustos, ¿no? También mis sensaciones, también mis nociones, siempre y cuando no afecten el derecho de la persona enfrente. Eso sí es una limitación incluso para el propio derecho, ¿no? Estamos charlando con Marco. Marco ahorita, Sidney Gerardo, una querida amiga, Sidney nos escucha y está elaborando un comentario que me parece que tiene que ver con todo lo que comentas, ¿no? Esto de la industria farmacéutica. Vamos a esperar el comentario y lo pasaremos. ¿Qué elementos intervienen? Decías, bueno, tiene que ver con un derecho y por supuesto una sexualidad heteronormativa, valga la expresión, ¿no? Sí. Y entonces de ahí se corta como una tijera, ¿no? Los hombres la familia o los hombres y las mujeres para crear familias y que vuelva la reproducción. Acabas de hablar de también otros elementos que atraviesan como esos de los estudios
de la interseccionalidad, pero para hablar de un cristiano hablemos de la raza, la lengua, la etnia, la condición de género, orientación, preferencia, qué pasa con esta de la diversidad. Y esos elementos que se van cruzando, ¿no? Sí, finalmente, esta cosa de lo normal, ¿no? Tiene que ver con cómo generamos la norma y para qué. Y efectivamente, el Estado solamente reconoce unidades, ¿no? Esta cosa única de la familia, que solamente tiene un modelo que está reconocido y protegido. Esta cosa única del único gusto que debe ser, ¿no? Que es el gusto de hombres hacia mujeres o mujeres hacia hombres, ¿no? Y el único fin que tiene la sexualidad, que es la reproducción. De estas cosas, de estos fines únicos, no hay capacidad de elección. Entonces, el derecho a decidir de las personas en base a su sexualidad, en base a su reproducción, se ve sumamente limitado, porque si tú decides algo distinto a la norma, entonces quedas sin protección del Estado. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Porque estamos hablando de marginación institucional, y simbólicamente eso pega, ¿no? Pega muy fuerte, y entonces pareciera que de lo que debes hacer, o lo que debes ser, es otra cosa, cuando el mundo del ser y el mundo del deber ser no siempre coinciden, ¿no? Y es algo que los abogados nos enseñan mucho desde el principio, pero como que no le prestamos mucha atención muchas veces, porque y interviene otro mundo, que es el mundo volitivo, ¿no? Que es el mundo del que quiero, ¿no? Entonces, entre el ser, el deber ser y el querer ser, híjole, hay como una bola de conflictos de, no, es que yo quiero que sea así, pero es que debe ser de esta manera, no, es que la cosa es de otra, ¿no? Y entonces, conjuntar estos tres mundos también implica un trabajo sumamente profesional, me parece que también los derechos humanos van dando mucha luz con respecto a hacia dónde ir. No, los derechos humanos no son una cosa que alguien se le antojó y que pues, a ver si lo tomó en cuenta o no, porque además en nuestro país ya son obligados en su observancia. Y entonces, pero todavía tenemos actos institucionales que no están apegados a los derechos humanos, ¿no? Que siguen deseando, que siguen, y no solamente en decir no, sino no hacerlo. La omisión es una forma de anular derechos, ¿no? Y si te anulan tus gustos sexuales, por ejemplo, es comerte un poquito, ¿no? de la persona, o sea, es como irla deteriorando de a poquitos, ¿no? Y todo esto lo resienten los cuerpos. Finalmente, el cuerpo, todas las violencias, ¿no? se manifiestan por somatización o por efecto degradativo en los cuerpos, ¿no? Tú puedes ver la violencia económica que puede sufrir una mujer en cómo viste, ¿no? En su modo de alimentación, ¿no? en su expresión emocional, en sus gestos, ¿no? En sus semblantes, en su postura. O sea, sí hay como toda una recepción de los cuerpos con respecto a las violencias, y entonces incluso las miradas agachadas, ¿no? Este tipo de cosa obediente, y todo eso va generando que podamos decidir muy poco. Yo creo que una de la gran importancia de los derechos sexuales y reproductivos es que te permitan decidir sobre el primer campo de acción que tienes, que es tu cuerpo, ¿no? Una vez que aprendes a decidir sobre tu primer campo, aprendes a decidir sobre tu familia, sobre tu proyecto de vida y sobre tus gobiernos. Y eso atenta contra intereses, por supuesto que lo hace, ¿no? De muchas maneras. Okay. Vamos a ir a corte, Marco. Me gusta cómo cierras esta parte. Ojalá la podamos subir. Es uno de los primeros derechos, es el derecho a tu cuerpo, apropiarte de él. Recuerdo que así lo hacía Graciela Hierro hace años, y por ahí les comenté una anécdota bien chida. Regresamos, estamos hablando con Marco Antonio Moreno. Él es director jurídico del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en Puebla. Regresamos después del corte para seguir charlando con él sobre derechos sexuales y reproductivos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.